La brujería se llevó a mi padre. Mi nombre es Luis Herrera, soy de San Andrés, Veracruz, y tenía 17 años cuando pasó lo que voy a contar. Vivía con mi madre, María de Jesús, mi hermana Rebeca, y mi padre Antonio, que tenía un taller mecánico al lado de la casa. Desde pequeño supe que el ambiente en nuestra familia no era normal. Mi madre casi no hablaba, Rebeca trabajaba en una tienda y llegaba tarde, y mi padre se la pasaba entre el taller y las cantinas del centro. Cuando estaba sobrio, era callado, pero con 2 cervezas encima se volvía insoportable. Crecimos acostumbrados a escuchar golpes, discusiones y a mi madre aguantando insultos con la cabeza agachada. Nunca se defendía, apenas se cubría el rostro mientras él le reclamaba cualquier tontería. Rebeca solía meterse para detenerlo y yo la ayudaba cuando podía, aunque muchas veces terminábamos empujados o golpeados también. Aquella violencia se volvió parte de la rutina hasta que una madrugada todo se salió de control. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché que el portón del taller se cerró de golpe y después oí el arrastre de sus botas. Entró tambaleándose, con el aliento fuerte a cerveza, llamó a mi madre a gritos y ella, medio dormida, salió del cuarto. Desde mi cama escuché cómo discutían. Él decía que la comida estaba fría, que los clientes ya no querían ir al taller porque mi madre les echaba malas vibras y que últimamente sentía que alguien quería cerrarle los caminos. Cuando escuché el golpe, Rebeca ya estaba fuera del cuarto. Corrimos al pasillo y lo vimos sujetando a mi madre del brazo. Ella intentaba soltarse, pero él la empujó contra la pared. Me lancé y lo separé como pude, aunque apenas logré moverlo. Se me quedó viendo con una mirada que nunca voy a olvidar. No dijo nada, solo escupió al suelo y se fue al taller. Rebeca ayudó a mi madre a levantarse. Tenía la mejilla roja y el labio partido. La llevamos a la cama en silencio. Mientras ella lloraba, mi padre encendió el radio en el taller y empezó a gritarle a alguien que no estaba ahí. Esa noche no dormimos. Los días siguientes fueron un tormento. Mi padre perdió el apetito, se le veía demacrado y con un ardor constante en el estómago que decía sentir como alfileres clavándose por dentro. Mi madre pensó que era gastritis y lo llevó al doctor del pueblo. Le dieron pastillas, pero el médico dijo que no veía nada grave. Mi padre regresó furioso, asegurando que los doctores no sabían nada y que lo suyo no era cosa de hospital. A partir de entonces comenzó a pasar horas en el taller, hablando solo, encendiendo y apagando el compresor sin razón. Una tarde me pidió que lo ayudara a limpiar herramientas, pero cuando me acerqué me miró desconfiado y me preguntó si yo también estaba metido en lo de la brujería. No entendí qué quería decir. Me limité a decirle que se calmara, pero solo gruñó. Aquella noche, durante la cena, Rebeca me dijo en voz baja que sabía por qué papá estaba así. Cuando mamá fue al baño me explicó que él había tenido un pleito con una mujer de la colonia San Miguel, una señora llamada Tomasa, que vendía remedios y trabajaba con veladoras y oraciones. Mi padre le debía dinero por unas piezas y la humilló frente a los vecinos, diciéndole que sus brujerías no servían para nada. Rebeca estaba convencida de que esa mujer lo había embrujado. Yo no creí nada de eso, pero mi hermana se veía muy segura. Dijo que varias veces había visto a Tomasa parada frente al taller, observándolo sin decir una palabra. Mi padre la insultaba, pero ella no se movía. Pasaron los días y su estado empeoró. Sudaba frío y pedía que dejáramos las luces encendidas porque, según él, alguien lo vigilaba desde el rincón del cuarto. Una madrugada escuché golpes contra la pared y fui a su habitación. Lo encontré sentado, temblando, con el rostro empapado en sudor. Repetía un nombre una y otra vez. Tomasa, Tomasa. Después se llevó las manos al pecho y miró el techo como si algo estuviera colgado ahí. Me quedé paralizado. Mi madre llegó corriendo y al tocarlo sintió que ardía. Rebeca trajo agua, pero él solo murmuraba palabras incomprensibles, de repente riéndose y luego llorando. Y aunque yo quería convencerme de que eran delirios por la fiebre, cuando volteé hacia la puerta juraría haber visto una sombra larga y delgada moviéndose por el pasillo. Desde esa noche mi padre ya no volvió a ser el mismo. Dormía de día y pasaba las noches despierto, rezando frases que nadie le había enseñado. Decía que veía a una mujer vestida de negro parada frente a su cama y que cada vez que aparecía le dolía más el cuerpo. La tensión en la casa era insoportable. Rebeca dejó de ir a trabajar, mi madre ya no salía al mercado y yo apenas podía concentrarme en la escuela.
El aspecto de mi padre se deterioraba más cada día. Su piel se volvió amarillenta, las manos le temblaban, las ojeras se le hundieron tanto que parecía no haber dormido en semanas. Sabíamos que algo fuera de lo común estaba pasando. El último día de ese mes, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, lo escuché gritar. Esta vez no parecía pedir ayuda, sonaba como si discutiera con alguien. Corrí al cuarto y lo encontré de rodillas frente a la ventana abierta, con los brazos extendidos hacia el patio, repitiendo Tomasa una y otra vez. De pronto se desplomó. Lo recostamos en el suelo y aunque respiraba apenas, seguía murmurando ese nombre entre los dientes. Después de eso se encerró. Clavó las ventanas, puso candados en el taller y ya no quiso recibir clientes. Decía que todos querían verlo muerto. Salía solo para ir al baño y regresaba enseguida, arrastrando la pierna como si le pesara. Mi madre decidió buscar ayuda. Fue con una curandera del barrio La Palma, una mujer que conocía desde joven. Volvió pálida, diciendo que la señora sintió el mal con solo oír el nombre de mi padre. Le aseguró que alguien le había hecho un entierro, que si no lo desenterraban pronto el daño seguiría avanzando hasta pudrirle el cuerpo. Yo no creí nada, pero al verla tan convencida me quedé callado. Por la tarde entré al cuarto de mi padre para limpiarlo. Él dormía con la cara hundida entre las almohadas y el olor era insoportable. Moví unas cobijas y encontré algo bajo la cama. Una bolsa de tela atada con un hilo negro. Estaba húmeda. La abrí y casi vomito. Dentro había tierra, mechones de cabello y un pedazo de foto quemada. Era la camisa azul que mi padre usaba casi diario. Me quedé helado, no le dije nada a nadie. La metí en una bolsa de plástico y la enterré junto al tanque de gas, sin comentar el hallazgo. Esa noche, a medianoche, mi padre empezó a gritar llamando a mi madre. Decía que ella estaba parada a los pies de la cama. Rebeca y yo corrimos. Él señalaba el rincón donde estaba el ropero, temblando, diciendo que veía a una mujer de cabello largo, vestida de negro, que le sonreía mientras le tocaba los pies. Intentamos calmarlo, pero forcejeaba con algo que no estaba ahí. Cuando por fin se durmió, el cuarto quedó con un olor tan fuerte a humedad y carne podrida que tuvimos que salir. Y esa fue solo la primera parte de lo que vivimos. Esa misma madrugada, mi madre llamó al doctor del pueblo y, al amanecer, lo internaron en la clínica. Los médicos lo revisaron de inmediato y dijeron que tenía una infección severa que se extendía por el cuerpo sin explicación alguna. Intentaron controlar la fiebre, pero su piel empezó a cambiar de color frente a nosotros. En cuestión de horas se le formaron llagas enormes en la espalda, algunas tan abiertas que dejaban salir un líquido espeso que apestaba a descomposición. Las enfermeras hacían lo posible por limpiar y cubrir las heridas, pero el olor se quedaba impregnado en las sábanas, en la ropa, en el aire mismo. El doctor dijo que los medicamentos no estaban funcionando. Mi madre se derrumbó al escucharlo. No paraba de llorar y repetía que alguien le había hecho daño, que la curandera tenía razón desde el principio. Rebeca, en cambio, se quedó callada. Su expresión era tan extraña que me inquietó. No se veía asustada ni triste, más bien era como si cargara un peso que no sabía cómo soltar. Esa noche me quedé con ella afuera de la clínica. Le pregunté si de verdad creía en todo eso de la brujería. Lo que respondió me dejó helado. Me confesó que ella había ido a buscar a Tomasa meses atrás cuando mi padre todavía trabajaba, para pedirle algo que lo calmara, porque ya no soportaba verlo golpear a mamá. Me aseguró, llorando, que nunca pidió hacerle daño, que solo buscaba un respiro, pero Tomasa le advirtió que quien toca al mal no puede medir las consecuencias. Rebeca me juró que lo hizo por miedo, no por odio. No supe qué decirle. Sus palabras me rondaron toda la noche. Al día siguiente, cuando regresamos a la clínica, mi padre estaba irreconocible. Tenía los labios morados, los ojos hundidos y la piel tan transparente que se le marcaban los huesos de la clavícula. Una enfermera dijo que jamás había visto una infección avanzar tan rápido. El doctor cambió los antibióticos, pero no hubo mejoría. Lo único que pedía era que no apagaran la luz. Aseguraba que cuando quedaba el cuarto a oscuras, la mujer del vestido negro regresaba a mirarlo. En la casa, el ambiente era insoportable. Mi madre apenas comía. Rebeca pasaba todo el día encerrada en su cuarto. Y yo, aunque intentaba ser fuerte, no podía sacarme de la mente la imagen de aquella bolsa que encontré bajo su cama.
La tierra húmeda, el cabello, el pedazo de foto quemada. No entendía cómo había llegado ahí ni quién la había puesto. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a mi madre hablando con Rebeca en la cocina. Mi madre decía que buscaría otra vez a la curandera, que tal vez aún había tiempo de revertir el daño. Rebeca respondió en voz baja: ya no se puede, lo que se hizo ya está hecho. La última semana en el hospital fue la peor. Los doctores dijeron que la infección había llegado al hueso y que ya no quedaba otra opción más que amputarle la pierna para evitar que siguiera avanzando. Mi madre firmó los papeles con la mano temblorosa, mientras Rebeca se quedó mirando por la ventana, con una expresión que nunca había visto en ella. Yo no entendía cómo todo había escalado a ese punto. A veces pensaba que mi padre se merecía lo que estaba pasando por todo lo que nos hizo vivir, pero cuando lo miraba postrado en esa cama, convertido en una sombra de sí mismo, me daba lástima. Era un hombre roto, sin fuerza, sin orgullo, sin nada. La operación se programó para la mañana siguiente. Esa noche mi madre regresó a casa a descansar y Rebeca fue a buscar ropa limpia. Me quedé solo en la sala sentado junto a él. El olor a desinfectante se mezclaba con otro olor agrio que salía de su cuerpo, un olor que parecía imposible de ocultar. Intenté leer una revista para distraerme, pero no podía concentrarme. Cada cierto tiempo, mi padre murmuraba palabras entre sueños y yo me acercaba para ver si necesitaba agua. A eso de las 3 de la madrugada abrió los ojos de golpe. Me quedé paralizado. Sus labios se movían sin emitir sonido hasta que por fin habló entre jadeos. «La mujer del sombrero está aquí», dijo con voz débil. «Ya la veo, está detrás de ti». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giré la cabeza lentamente conteniendo la respiración. Al principio no vi nada, solo el pasillo iluminado por la lámpara del techo. Pero luego, entre la penumbra, distinguí una figura alta y delgada, cubierta con un velo oscuro que caía hasta el suelo. No se movía, simplemente estaba ahí como esperándolo. No tenía rostro visible, pero su presencia llenó el cuarto de un frío insoportable. Mi padre empezó a respirar con dificultad. La figura dio un paso hacia atrás, como si se retirara. Poco a poco la vi disolverse, perdiendo forma, hasta desaparecer justo al cruzar la puerta. Corrí a buscar a una enfermera, pero cuando regresamos mi padre ya no se movía. El médico llegó enseguida y después de revisarlo dijo que su cuerpo había colapsado. Mientras mi madre firmaba el acta, yo me quedé parado junto a la cama, con las manos heladas. Antes de que exhalara por última vez, el cuarto se enfrió tanto que mi aliento se volvió visible. Nunca olvidaré ese instante ni la mirada vacía que tenía mi padre justo antes de morir. El entierro fue rápido. Casi nadie fue al panteón, solo algunos vecinos y 2 compañeros del taller. Nadie habló mucho. Todos parecían más aliviados que tristes. En los días siguientes la casa se sintió extrañamente silenciosa. Aún así, el olor del cuarto no desaparecía. Mi madre decidió limpiar todo lo que le pertenecía y quemarlo. Dijo que quería cerrar el ciclo. Mientras sacaba ropa vieja del ropero, una caja cayó al suelo. Entre papeles y fotografías salió una hoja doblada varias veces. La tinta estaba corrida por la humedad, pero aún se podía leer. «Para que sufra lo que nos hizo sufrir». Mi madre la tomó confundida, pero yo reconocí la letra enseguida. Era de Rebeca. Esa noche la busqué y la encontré en el patio, mirando las brasas del fuego donde mi madre había estado quemando la ropa de papá. Le pregunté directamente si había escrito esa nota. No respondió al principio. Solo me miró con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando todo el día. Me dijo que estaba arrepentida, pero también que él se lo merecía. Luego me contó todo. Dijo que una mañana, cuando mamá amaneció con la cara hinchada por los golpes, se fue a buscar a Tomasa desesperada. No tenía dinero, así que le llevó un anillo de plata y una fotografía de papá. Le pidió que hiciera algo para que se calmara, para que dejara de beber y golpear. Tomasa le dijo que lo que pedía no era un amarre ni un favor, sino una devolución, y que si el daño venía desde dentro de la casa, solo podía devolverse con la misma fuerza. Rebeca aceptó creyendo que sería algo leve, un susto, una advertencia. Pero cuando los dolores de mi padre empezaron, quiso regresar con Tomasa, y la mujer ya no quiso recibirla.
Le dijo que el trabajo estaba hecho y que el pago no era con dinero. Mi hermana lloraba mientras me contaba todo, diciendo que nunca imaginó que se cumpliría tan rápido, que cada grito de mi padre en el hospital la hacía recordar las advertencias de la mujer. El mal que se devuelve no se detiene hasta equilibrar las cuentas, murmuró ella con la voz rota. Mi madre escuchó parte de la conversación desde la puerta, pero no dijo nada. Solo siguió echando cosas al fuego, como si quisiera borrar cualquier rastro de lo que habíamos vivido. Esa noche nadie cenó. Rebeca se encerró en su cuarto y ya no volvió a hablar del tema. El tiempo pasó y el taller quedó abandonado. Algunos vecinos comentaban que por las noches se escuchaban herramientas cayendo o que la luz se encendía sola. Yo nunca quise comprobarlo. Preferí mantenerme lejos. Mi madre volvió a vender comida en la calle y tratamos de rehacer nuestras vidas, pero la casa ya no se sentía igual. A veces pienso en lo que dijo Tomasa, eso de que el mal solo devuelve lo que recibe. No sé si lo de mi padre fue brujería o castigo, pero entendí que hay cosas que no se pueden enterrar tan fácil. Y al final, solo me quedó una certeza: mi padre murió por brujería. Sí, pero la maldición ya vivía en la casa mucho antes de que alguien encendiera una vela.